Buenas tardes, hermanas. Pues es un gusto nuevamente estar aquí, después del viernes pasado que por algún imprevisto no pudimos hacer la transmisión, pero hoy estamos aquí. Vamos a continuar con el tema de las mujeres, 10 mujeres, mujeres bíblicas que nos están enseñando acerca también de cómo podemos ser en nuestra familia, con nuestros hijos, nuestro matrimonio. Pues en esta ocasión este tema es Rebeca, una mujer que tomó su problema en sus manos. La exponente de hoy es la hermana Erika, se está estrenando. Entonces, pues vamos a darle gracias a Dios y vamos a acercarnos a Dios primeramente para comenzar con una oración. Así es que, pues, vamos a orar. Bendito Dios y Padre, gracias te damos en esta tarde porque nos permite nuevamente estar aquí. Gracias por tu palabra, gracias porque nos enseñas y porque hasta este día, Señor, tú nos has cuidado, nos has protegido. Te rogamos en el nombre de tu Hijo Jesucristo que seas tú quien hable a través de la hermana. Utilízala, permite que sea un instrumento de tu mensaje. A nosotros con nuestro corazón y nuestra mente, Señor, prepáranos para poder recibir tu palabra, tu consejo y tu instrucción, Señor. Nos ponemos en tus manos y te lo pedimos todo en nombre de Cristo Jesús. Amén. Y pues bueno, les recuerdo que al final de la enseñanza va a haber comentarios, preguntas. Las hermanas también que estén conectadas pueden enviar sus comentarios, sus preguntas para al final pues enriquecernos un poquito más. Y pues vamos a dejarle el tiempo a la hermana Erika. Hermana, si gusta pasar. Hola, buenas tardes. Pues, así como dijo la hermana Giovanna, esta es la historia de Rebeca. Rebeca, pues, fue la mujer de Isaac, el hijo de la promesa. Y esta historia comienza precisamente cuando Abraham busca mujer para Isaac. Es una historia muy bonita. Es muy romántica, es como una historia de cuento de hadas. La verdad que estar leyéndola te atrapa y tiene momentos muy, muy bellos. Bueno, y esta historia comienza cuando Abraham, siguiendo con el propósito de Dios en su vida y en su hijo, se da cuenta que pues ha llegado el momento de buscar esposa para su hijo. Y pues las razones son que su esposa Sara acaba de morir y pues él ya era muy avanzado de edad, y su hijo Isaac ya contaba con 40 años. Entonces vamos a ver Génesis 24 del 3 al 4, cómo es que procede esta búsqueda por la doncella para esposa del hijo de la promesa. Hermana Elena, ¿nos puede ayudar con la lectura? Génesis 24, del 3 al 4. Dice así: y te juramenté por Jehová, Dios de los cielos y Dios de la tierra, que no tomarás para mi hijo mujer de las hijas de los cananeos, entre los cuales yo habito, sino que irás a mi tierra y a mi parentela, y tomarás mujer para mi hijo Isaac. Y seguimos en el 7. Dice: Jehová, Dios de los cielos, que me tomó de la casa de mi padre y de la tierra de mi parentela, y me habló y me juró diciendo: a tu descendencia daré esta tierra. Él enviará su ángel delante de ti, y tú traerás de allá mujer para mi hijo. Bueno, aquí vemos que Isaac está buscando pues la mujer para su hijo. Esto él se lo dice a su siervo cuando dice: y te juramentaré por Jehová, Dios de los cielos y Dios de la tierra, que no tomarás para mi hijo mujer de las hijas de los cananeos. Se lo está diciendo a su siervo, a Eliezer. Es su siervo pues más cercano.
el que cuida todas sus posesiones. Y lo manda a él pues por varias razones. En primera, si vemos aquí en lo que él dice, para él es muy importante que su hijo no se case con una cananita, puesto que estas mujeres no adoraban a Dios. Y también para él es muy importante que su hijo no regrese a su tierra con su parentela, porque Dios le había dicho a a Abraham, que ahí donde, a la tierra que él llegó, pues es la tierra que le daría y le daría a su descendencia. Entonces pues estaba cuidando este aspecto, a lo mejor que el hijo no regresara y pues ahí viera toda la familia que tiene, quisiera quedarse ahí, como que estaba cuidando el corazón de su hijo, ¿no? Y también pues teniendo bien en claro sus propósitos en Dios y quién es Dios, él ya había experimentado que Dios provee, ¿no? Esto fue cuando le pide que entregue a su hijo como ofrenda, y él va confiado en que Dios proveerá siervo, y así fue. Entonces, como él sabe que Dios provee, dijo, bueno, Dios proveerá de la mujer que necesita a mi hijo para seguir con el propósito de la descendencia que Dios va a edificar en él, ¿no? Que es su pueblo, ¿no? Su pueblo Israel. Pero también sabe que también Abraham sabe que la buena mujer y la buena esposa es don y bendición de Dios, tal como lo dice en Proverbios 18:22. Vamos a leerlo así rapidito. Bueno, yo aquí lo tengo. Dice, el que haya esposa, halla el bien y alcanza la bendición de Jehová. Bueno, entonces aquí como que en la forma en que le pidió, juramentó con su siervo, podemos ver cómo Jehová está bien puesto sus ojos en Dios, en cuáles son sus propósitos y cómo es que es Dios, ¿no? Entonces en esa forma él procede para dar como el siguiente paso en sus vidas. Y entonces él manda a su siervo Eliezer, y su siervo Eliezer va a emprender un viaje de casi 1000 kilómetros por el desierto. Lo hará con 5 camellos, los cuales irán cargados con presentes para la doncella y su familia. Estos presentes fueron escogidos por Abraham. Y entonces, llegando el siervo Eliezer a la tierra de Harán, que es la ciudad destino, donde tenía que llegar la ciudad que era la tierra de Abraham, él llega hasta donde está un pozo de agua, donde las doncellas se reúnen ahí a sacar agua por la tarde, y ahí hace arrodillar a sus 5 camellos, y entonces Eliezer va a orar. Y lo podemos ver en Génesis 24:12, podemos ver la oración de Eliezer. No sé si la hermana Giovanna nos pudiera ayudar con el versículo. 12, ¿verdad? Sí. Y dijo, oh Jehová, Dios de mi señor Abraham, dame, te ruego, tener hoy buen encuentro y haz misericordia con mi señor Abraham. Ok. Ahora, esta oración es muy importante. En el libro que estudiamos, que nos está ayudando a estudiar esta historia de Rebeca en la Biblia, nos dice que la oración de Eliezer es muy reveladora en cuanto a su visión de esta misión que él tiene, ¿no? Aquí nos revela, en primer lugar, el tipo de muchacha. ¿Qué versículo leyó? 12. ¿El 12? Ah, perdón, es del 12 al 14. Okay. Dice, y dijo, oh Jehová, Dios de mi señor Abraham, dame, te ruego, el tener hoy buen encuentro y haz misericordia con mi señor Abraham. He aquí, yo estoy junto a la fuente de agua y las hijas de los varones de esta ciudad salen por agua. Sea pues que la doncella a quien yo dijere, baja tu cántaro, te ruego, para que yo beba, y ella respondiera, bebe, y también daré de beber a tus camellos, que sea esta la que tú has destinado para tu siervo Isaac, y en esto
Ok. Aquí en su oración podemos ver, de acuerdo a las peticiones que él hace sobre lo que, bueno, las peticiones que él hace para con la muchacha, o sea, que yo le pida agua, ella me diga sí, y daré también a tus siervos tus camellos hasta que sacien. El tipo de muchacha que está describiendo, pues por así decirlo, con las acciones que ella haría, es una muchacha amable, servicial, fuerte y saludable. En sí es una muchacha pues que él piensa que debería como debería de ser, ¿no? La que se casaría con el hijo de la promesa para edificar el pueblo, ¿no? De Dios. Y estas mismas características de hecho, también se encontraban en Sara, la mamá de Isaac. Otra característica de esta oración es que él prácticamente está pidiendo un milagro. ¿Por qué? Porque las mujeres orientales eran muy tímidas ante los forasteros, por lo cual era natural que si el forastero se acercaba a pedirle agua, ella le contestara que sí y que todavía le dijera, servirá tus camellos hasta que termine, ¿no? Entonces, él aquí estaba pidiendo, pues, con este milagro, estaba pidiendo, pues, una señal, ¿no? Que le dijera que iba en la dirección correcta. Y también lo podemos ver si recordamos cómo termina la oración que él dice. En esto conoceré que habrás hecho misericordia con mi Señor. O sea, en estas acciones que haga la muchacha, él va a conocer que no se está equivocando, que es la muchacha que Dios iba a proveer para Isaac. Ajá. Entonces, también encontramos otras cualidades en esta oración. Unas cualidades que me hacen pensar, por ejemplo, en Santiago 2, 19 al 24. Y dice así: tú crees que Dios es uno, bien haces, también los demonios creen y tiemblan. Mas quieres saber, hombre vano, que la fe sin obras es muerta. ¿No fue justificado por las obras Abraham, nuestro padre, cuando ofreció a su hijo Isaac sobre el altar? ¿No es que la fe actuó juntamente con sus obras y que la fe se perfeccionó por las obras? Y se cumplió la escritura que dice, Abraham creyó a Dios y le fue contado por justicia y fue llamado amigo de Dios. Vosotros veis pues que el hombre es justificado por las obras y no solamente por la fe, ¿no? O sea, aquí vemos cómo él, en el versículo 13, él dice, he aquí yo estoy junto a la fuente de agua y las hijas de los varones de esta ciudad salen por agua, como él dice, como él justificando su fe. O sea, yo he creído, yo viajé más de 1000 kilómetros por el desierto con 5 camellos cargados con presentes, encontré la ciudad de Harán, entré a la ciudad y estoy aquí ya frente a las doncellas, ¿no? Yo ya he creído que tú proveerás mujer para mi Señor, ahora tú ayúdame, ¿no? Es como es lo que podemos ver, esta cualidad de la oración. Y también podemos ver otra cualidad que está ahí mismo en Santiago. Santiago 4:3 dice, pedís y no recibís, porque pedís mal para gastar en vuestros deleites. Bueno, aquí vemos que Eliezer hace unas peticiones como muy específicas, como uno diciendo, ay Dios, ¿cómo pide no tanto este señor? Así como que, bueno, ya vimos que una parte pues era para que él estar seguro, ¿no? De que era la mujer de Dios, que eso venía de Dios, que iba a ser un milagro de Dios. Y vemos que él no pide como, o sea, él se atreve a pedir agua, de hecho, para él y para sus camellos, pero no como diciendo para mis daylights, porque es una necesidad, no es como diciendo, ay, que me den agua y que me lleven a un lugar muy confortante y pueda yo descansar. No, o sea, ya estaría así como desviándose de la misión.
El único que pide para él en esta oración fue agua para él y sus camellos. ¿Por qué? Porque también él sabe que Dios provee, ¿no? Porque él vivió muchos años con su amo Abraham y ha visto cómo Adán provee, ¿no? Dios bendice, perdón. Entonces, después de esta oración, que fue como muy certera, que pidió como de la manera correcta según el versículo que acabamos de leer, y que pidió con justificación de fe por medio de sus obras, dice la Escritura que él todavía no acababa de decir esta oración cuando Rebeca ya había entrado a escena. Rebeca ya había entrado a escena, había ido hacia el pozo de agua con su cántaro para tomar agua, ¿no? Entonces él la ve y se dirige hacia ella, ¿no? Para pedirle estas peticiones que había dicho en su oración. Bueno, la Escritura dice, no se los voy a decir para que lo lean, porque en verdad es muy bonito. La Escritura dice que ella atendió a estas peticiones de una forma tan bonita que el siervo solamente estaba observándola maravillada y callado, poniendo solamente atención en ella. Entonces, pues vemos que fue una oración que fue respondida inmediatamente. Y al ver sus características de la oración, podemos ver también por qué es que Dios pudo responder a esta oración, ¿no? Así de rápido. Bueno, entonces resulta pues que la mujer atiende a las peticiones, el siervo Eliezer se da cuenta pues que esta es la mujer que Dios proveyó para Isaac, y entonces va a su parentela de ella, explica la situación, pues que está buscando esposa para el hijo de Abraham, Isaac, y ya explica toda la situación. Y al darse cuenta Rebeca que era voluntad de Dios que ella se fuera con este hombre, sin dudarlo, ella se fue cuando él se lo preguntó. Y ella se fue, emprendió el viaje a la tierra de Isaac, y ella estaba preparada para ajustar su vida a cualquier requerimiento que su futuro esposo pues tuviera para con ella. Bueno, y pues aquí es como lo más romántico de esta historia que les voy a contar, porque ya después vienen momentos muy románticos. Sus primeros 20 años fueron fantásticos, fueron de oración, porque ellos están esperando también un hijo. Dios les bendecía muchísimo, les bendecía en abundancia con ganado y los hizo prosperar. Ya después de 20 años que ellos estuvieron orando por su hijo, concebió Rebeca, pero iba a concebir 2 hijos. Ella sentía una pelea en su vientre. Entonces ella fue a Dios y le preguntó. Esto lo podemos ver en Génesis 25, 22. Y dice así: y los hijos luchaban dentro de ella, y dijo: si es así, ¿para qué vivo yo? Fue a consultar a Jehová, y le respondió Jehová: dos naciones hay en tu seno, y 2 pueblos serán divididos desde tus entrañas. Un pueblo será más fuerte y el otro pueblo, y el mayor servirá al menor. Bueno, estas fueron las palabras de Dios para con Sara, con Rebeca, perdón. Y ya que los niños nacieron, pues ellos eran muy diferentes. Un niño era muy rudo y el otro niño era más tranquilo. Eso lo podemos ver mejor en Génesis 25, de 27 al 28. Dice: y crecieron los niños, y Esaú fue diestro en la caza, hombre del campo,
pero Jacob era varón quieto, que habitaba en tiendas. Y esto hizo, pues, que estas diferencias hizo que cada padre se inclinara más hacia un niño. Y en el 28 dice, y amó Isaac a Esaú, porque comía de su casa, mas Rebeca amó a Jacob. Bueno, el libro nos cuenta que el hecho de que cada padre se fuera más hacia un niño, provocó en ellos pues que el amor que había en ellos, la unidad que había en ellos, se fuera derrumbando poco a poco, porque se fueron creando diferencias entre ellos también. Y bueno, así fue. Ellos también incluso pues fueron teniendo sus diferencias. No sé si pues recuerden, por ejemplo, el caso cuando Esaú vende su primogenitura por un plato de lentejas a Jacob. Esto provocado pues porque Jacob le pide, no quiero tu primogenitura, y así, ¿no? O sea, tienen como ya esta rencilla, esta rivalidad, que venía desde el vientre, pero fue creciendo. Y entonces, con el paso del tiempo, pues Rebeca no olvida las palabras que Dios había dicho sobre sus hijos, que el mayor serviría al menor. Y pues su esposo Isaac ya había envejecido y se había anulado su vista. Y decidió que era momento de bendecir a Esaú. Y pues Rebeca se dio cuenta. Y pues Rebeca, pues les digo, seguía recordando las palabras, ¿no?, de Dios, de que tenía que ser el mayor al que sirviera al menor. Entonces la bendición la debería de recibir, según Rebeca, Jacob. Entonces Rebeca dice, pues ya sé, le voy a ayudar a Dios. Voy a ayudar a Dios para que se cumpla su voluntad. Y en Génesis 27, del 5 a 10, podemos ver cómo fue que ella le ayuda a Dios. Dice, y Rebeca estaba oyendo cuando hablaba Isaac a Esaú su hijo, y se fue Esaú al campo para buscar la caza que había de traer. Entonces Rebeca habló a Jacob su hijo, diciendo, he aquí yo he oído a tu padre, que hablaba con Esaú tu hermano, diciendo, tráeme caza y hazme un guisado para que coma, y te bendiga en presencia de Jehová antes que yo muera. Ahora pues, hijo mío, obedece a mi voz en lo que te mando. Ve ahora al ganado y tráeme de allí 2 buenos cabritos de las cabras, y haré de ellos viandas para tu padre, como a él le gusta. Y tú las llevarás a tu padre, y comerá, para que él te bendiga antes de su muerte. Y Jacob dijo a Rebeca su madre, he aquí... no, ya está ahí, hasta el 10. Bueno, hasta el 10. Bueno, entonces ese fue el plan que ideó Rebeca, ¿no? Pues Jacob iba a tomar el lugar de Esaú en la bendición, y pues así lo planeó y así fue. Y cuando esto pasó, pues Rebeca dijo, bueno, pues se ha cumplido la voluntad de Dios, y pues se sintió muy victoriosa, ¿no? Pero veamos qué pasó después de que Rebeca tomó esta decisión de ayudar a Dios y de así cumplir su voluntad, ¿no?, en palabras de Rebeca. Veamos qué fue lo que pasó después de eso. Esto lo podemos ver en Génesis 27, del 32 al 41. Dice, entonces Isaac su padre le dijo, ¿quién eres tú? Y él le dijo, yo soy tu hijo, tu primogénito Esaú. Y se estremeció Isaac grandemente y dijo, ¿quién es el que vino aquí, que trajo caza y me dio, y comí de todo antes de que tú vinieses? Yo le bendije y sea bendito. Bueno, entonces lo que pasó pues inmediatamente después
fue que se dieron cuenta del engaño, tanto el padre, Isaac, tanto como el hijo mayor, Esaú. Entonces, a causa de todo esto, pues el padre se entristeció grandemente. Y también el libro nos dice pues, que a causa de esto, y lo vemos también en la escritura, es que Esaú se propuso en su corazón matar a su hermano. Por lo que Jacob, otra vez con la ayuda de su madre Rebeca, huyó a la tierra de Rebeca con el tío de Rebeca. Y bueno, ahí lo que pasó es que Jacob le pidió mujer a su tío y por la cual, una de sus hijas, pues, y por la cual trabajó 7 años. Pero ahí Jacob también fue engañado por el tío porque le dijo, la mujer que él había elegido no era la hermana mayor. Entonces, a último momento se le cambió por la hermana mayor y justificándose el tío diciéndole, pues es que mira, si no se hace aquí, primero se entrega a la hermana mayor y si quieres a la menor, pues entonces tienes que trabajar otros 7 años por ella. Y pues de esta forma, así, Esaú sufrió también lo que era ser engañado. Y bueno, también pasa que Rebeca muere sin ver nuevamente a su hijo Jacob, porque él tarda muchos años en regresar, y pues Rebeca muere y no sabiendo que ese día que tuvo que huir, pues iba a ser el último día que lo iba a ver. Y bueno, como reflexión, nos dice el libro, esto lo voy a leer tal cual, esto, dice, no es que Rebeca haya sido una mujer cruel, más bien repentinamente se dejaba dominar por la pasión de hacer las cosas según su manera de ser. Y bueno, en la lectura también podemos ver que Isaac pues, fue un hombre que en ciertas ocasiones se dejaba dominar por Rebeca. Dice, también hay hombres como Isaac que ceden ante mujeres dominantes como Rebeca. Y lo podemos ver, por ejemplo, cuando Jacob iba a huir, Rebeca pues no quiere que Jacob se case con las mujeres que no de otra tierra, pues, que les traían problemas. Y entonces Isaac bendice a Jacob y diciéndole que pues no se case con esas mujeres, no de otra tierra. Y pues, ¿no? Así es cierta, pues yo creo que, bueno, el libro dice que Jacob ya no merecía esta bendición, pero fue pura gracia de Dios que pudiera recibir esta bendición. Y también el libro nos dice, pero pues, ¿qué habría ganado Isaac con oponerse? Exteriormente, Rebeca había logrado cuanto se había propuesto, pero durante el proceso había perdido todo lo que realmente importaba sin darse cuenta. Bueno, y así fue como el final de Rebeca. Aquí en el libro muestra cómo a partir de esta decisión que ella tomó de ayudarle a Dios, de hacer las cosas a su manera, a su, como podrías llamarle, arranque, de decir, no puede ser, no se va a cumplir lo que Dios me había dicho, entonces yo actúo y yo lo hago, ¿no? Pero pues, y esto tuvo grandes consecuencias, entonces esto pues nos habla de cómo debemos nosotros esperar en Dios, saber esperar en Dios, y cuando nosotros somos movidos a actuar, pues rectificar, ¿no? Que estamos actuando conforme a la palabra de Dios. Y pues también nos deja el libro como otras cosas que podemos analizar de Rebeca, y nos deja unos puntos. Por ejemplo, dice, en el corazón de Rebeca, su hijo llegó a ser más importante que su esposo. Y bueno, esto pues permitió que se fuera ahogando el amor y la intimidad que ella y su esposo tenían. Y pues como reflexión nos dice el libro que cuando tú das a tu esposo su debido lugar, los niños cosechan beneficios saludables.
¿Por qué? Porque pues nuestros hijos necesitan un matrimonio unido, necesitan un matrimonio que se respeta y un matrimonio que se aman. Ellos no necesitan ser como el consentido o el preferido sobre otros, sobre papá, o sea, no. Eso al contrario les daña, hace que se creen como un mal concepto de sí mismos, se pueden ser malcriados, y no, o sea, lo que más le da seguridad a un hijo es ver bien a sus padres, porque son el cimiento, los pilares del hogar, ¿no? Entonces, lo que más le da seguridad al hijo y lo que también nos da seguridad a nosotros, yo creo que tanto como al esposo como a la esposa es lo que más hace bien a la familia, ¿no? Y pues también lo que los hijos necesitan es que los criemos en amor y en disciplina y en amonestación del Señor, o sea, que usemos la palabra de Dios para saber cómo educarlos, cómo irlos corrigiendo y pues qué enseñarles, ¿no? Y así pues también al tener un buen matrimonio, nosotros vamos a generar en nuestros hijos la confianza de ellos querer casarse, ¿no? Porque hoy en día pues hay muchos chavos o ya adultos de 30, 40 años que dicen, no me quiero casar, no es tiempo, y como que lo van alargando, pues dices, pues ¿cuándo es tiempo, no? Entonces yo creo que hay que generar en nuestros hijos pues ese deseo de querer tener un matrimonio, de querer tener hijos, de haberse vivido feliz en su familia y haber visto así el matrimonio de sus padres. Y si fuese el caso, por ejemplo, de una mujer soltera, pues lo mejor que podría hacer es igual llevarse bien con el papá de sus hijos, que se respetaran y que haya comunicación. Y de la misma forma, no porque no esté el padre, se va a consentir al niño en demasía o se le va como a malcriar, ¿no? Otro punto que podemos ver en Rebeca es que tuvo un hijo favorito. Y pues la palabra misma nos dice que Dios no hace acepción de personas. Y de la misma manera nosotros debemos ser en nuestra casa y con nuestros hijos. Pues si no, como ya vimos aquí en esta historia, creamos conflictos. Bueno, que estos dos hijos ya desde el vientre tenían conflicto, pero esto fue creciendo, ¿no? Hasta el grado que Esaú quiso matar a su hermano. Entonces, si nosotros hacemos acepción de personas, se crean conflictos y el hijo no favorecido se sentirá menospreciado, se sentirá rechazado, se sentirá con falta de amor, ¿no? Y esto pues va a crear muchos problemas más adelante. Y el hijo favorecido pues puede crearse un falso concepto de sí mismo, además de que pues podríamos estar maleducándolo. Y otra cosa que aprendimos en Rebeca es que vimos que Rebeca puso al hijo contra el padre cuando lo aconsejó para que lo engañasen y así pudiera recibir la bendición. Entonces, pues aquí lo que ella provocó es que sembró engaño en la vida de su hijo, porque ella fue quien lo llevó, ¿no? Cuando los padres somos los que deberíamos de guiar siempre a los hijos al bien, pues ella lo guió a engañar a su propio padre. Y entonces, por estas razones fue que Jacob heredó engaño. Pues cuando lo engañó a su suegro, ¿no? Dándole a la otra hermana y no a la mujer que él quería. Y dice la palabra de Dios en Gálatas 6:7 que lo que el hombre sembrare, eso también segará. Y si en cambio nosotros sembramos amor, confianza y misericordia, pues eso sembraremos en nuestra vida, o si eso sembramos en nuestros hijos, eso sembraremos en la vida de nuestros hijos. Y pues bueno, aquí el mayor problema es que este punto es que Rebeca quiso tomar su suerte en sus propias manos y no permitió que Dios defendiera su causa. Bueno, dice el libro que Rebeca olvidó que los que creen en Dios no necesitan engañar ni defraudar a otros para recibir para sí mismos.
Y bueno, pues Rebeca ya había vivido esto, pero cuando fueron a buscarla, ¿no? Cuando fueron a buscarla, el siervo de Dios, digo, el siervo de Abraham, pues le contó, ¿no? Vio que era la elegida y le contó toda la historia. Mira, pues vengo a llevarte hasta tal lado, allá te vas a quedar a vivir. Y no, les contó todo, o sea, no fue engaño, simplemente es con la verdad. Vengo y te digo las cosas. Y no buscaron engañar ellos, no, simplemente confiaron en que Dios proveería, ¿no? Dios estaba con ellos y no tendrían por qué recurrir a estas cosas. Y pues también dice el libro que no quiso dar una oportunidad a Dios para mostrar lo que Él puede hacer para los que esperan en Él. Y bueno, aquí vimos que ella también ya lo había vivido, pero con Eleazar, ¿no? O sea, Eleazar hizo esta oración esperando en Dios que Él era el que iba a proveer, y ella lo supo, ella supo que ella fue el producto de esa oración de Eleazar, y a fin de cuentas había sido el producto de la oración de Abraham, de la oración de Isaac, pues que estaban orando por la esposa, ¿no? Para Isaac. Y ella, después de haber vivido todas estas cosas con Abraham su suegro o con Eleazar, pues se olvidó que su confianza debería estar en Dios, que a pesar de que todo fuera diferente o en contra, si Dios más a ella específicamente le había hablado y le había dado esa palabra, ella simplemente tenía que confiar en que Dios iba a cumplir. Aparte de todo esto, pues Rebeca aquí se ve con estos puntos que ya se había alejado de lo que es la voluntad de Dios desde hace ya varios años. En el momento en que pues puso a su hijo por encima de su esposo, pues ya estaba rompiendo con el orden de Dios. En el momento en que tuvo favoritismos, pues ya estaba rompiendo con la voluntad de Dios, de cómo criar a los hijos, de cómo debemos ser mujeres piadosas, a pesar, ¿no?, de que pues le gustara más la personalidad de un niño. Entonces, pues creo que aquí esa decisión fue como lo que, ¿cómo se llama? Como lo que dicen que lo que ya hizo boom y ocasionó todos estos hechos, pero desde antes pues ya se había alejado de Dios, ¿no? Ya no, yo creo que no supieron manejar como la llegada de los hijos, y a lo mejor dejaron de orar, ¿no? Porque durante estos 20 años que ellos tuvieron prosperidad y fueron bendecidos por Dios, ellos habían estado orando, ya sea que haya sido por ese hijo, pero estuvieron orando y orando y orando. Entonces a lo mejor pues dejaron de orar, se apartaron de Dios un poco, y pues poco a poco pues se fue dando cada vez más, hasta el punto en que ella, queriendo hacer la voluntad de Dios, ya no supo ver que estaba pues haciendo algo muy grave, como engañar a su esposo y cambiarle al hijo para que el otro recibiera la bendición. Y pues también el libro, ya como último punto, nos pregunta, nos dice que si nosotros nos preguntamos cómo es que Dios eligió a personas como Rebeca, o como pues que actuaron de esta forma, ¿no? O como Esaú, que llegó al grado de querer matar a su hermano, que se casó con mujeres que no eran de su pueblo, y que vendió su primogenitura, ¿no? O sea, en relación que cómo es que Dios escogió a personas como ellos para estar en su pueblo, pues también pues podríamos reflexionar en que pues también nos escogió a nosotros, ¿no? Que pues fuimos pecadores, que le dimos la espalda, que hemos sido rebeldes, y pues es eso, invitarnos a la reflexión de cómo es que Dios no hace excepción de personas, y lo que es hacer su voluntad. Hacer su voluntad no es
como que ese es su propósito y yo lo voy a hacer de cualquier forma. Vivir en la voluntad de Dios no es como ver sus grandes propósitos y llegar a ellos, sino vivir en la voluntad de Dios es la forma en cómo llegamos a ellos, la forma en cómo vivimos, la forma, por ejemplo, yo siendo mujer, cómo soy como mujer, cómo soy como madre, cómo soy como esposa, cómo soy como hija, y todo eso, el cómo vivo yo mi vida entera, tiene que ver con hacer la voluntad de Dios, no nada más como, ay, voy viendo objetivos y los voy cumpliendo, y ya, ¿no? Es como la reflexión. Y pues ya ahora los dejo con la hermana Giovanna. A ver qué más nos tiene. Muy bien, pues muchas gracias, hermana Erika. Gracias por la enseñanza. Y pues bueno, vamos a comentar algunos puntos que yo puedo anotar. Si alguien más tiene algún comentario, quiera decirlo, adelante, hermanas, está el micrófono abierto. Bueno, los comentarios que yo tengo, bueno, que una buena esposa, como decía la hermana, es una bendición, es un don de Dios. Ajá, entonces queremos ser de bendición para nuestro esposo, debemos ser buenas esposas. Dios nos da características para ser una buena esposa. Por ejemplo, en este caso, el siervo de Abraham oraba y decía, Señor, que la muchacha sea así, que yo le diga así, que me conteste, que haga esa. Dios nos da las características y en Proverbios 31 encontramos un sinfín de características: trabajadoras, madrugadoras, hacendosas, atentas, cariñosas, compartidas, etcétera. Dios nos da características, o sea que no estamos perdidas en este mundo, no es una situación imposible, pero sí necesitamos depender de nuestro Dios. La oración es básica para nuestras decisiones. Chiquitas o grandes, nuestras decisiones debemos orar, y más cuando se trata de, en el caso de las mujeres solteras, un esposo, si esa es la voluntad de Dios, y en caso de ser mamás, de una esposa para nuestro hijo o un esposo para nuestra hija. Desde ahorita ya debemos empezar a orar por ellos, por su esposo o su esposa. Dios no necesita nuestra ayuda, a Él le agrada y le honra más nuestra obediencia, ¿sí? En este caso, Rebeca le ayudó a Dios a que su hijo recibiera bendiciones. Todos los niños van a recibir bendiciones de Dios, porque Dios nos ama a todos y Dios tiene un plan para todos, pero nosotros no debemos darles o ayudarle a Dios, porque Él tiene su momento y su propósito. Y nuestro mayor amor y obediencia debe ser primeramente hacia nuestro esposo y seguido hacia nuestros hijos. Entonces, el matrimonio, hermanas y hermanos, si es que algún varón nos está viendo, es un compromiso entre un hombre y una mujer le hacen a Dios, de que a través de su matrimonio, de que a través de su unión matrimonial vamos a dar testimonio a otros de lo que es la relación de Dios con su iglesia. Ese es nuestro compromiso. Por eso, el pelearnos, el discutir, pues no da honra a Dios en nuestro matrimonio. Sé que tiene sus momentos difíciles el matrimonio, pero debe reinar, o debe ser la mayoría, los buenos momentos. Entonces, esos son los puntos que yo alcancé a identificar de la enseñanza. Entonces, debemos ser una gran bendición para nuestro esposo, para nuestra esposa. Oremos ya por un esposo para nuestros hijos, esposo para nuestras hijas y esposo para nuestros hijos. Y como nos decía también la hermana Erika, orar ya y enseñarles que no es malo casarse. No está mal casarse, no es un sufrimiento. Al contrario, cuando nos casamos con la persona adecuada, por las motivaciones adecuadas, Dios bendice. Y no va a ser un sufrimiento. No es malo, no es un sufrimiento casarse. Es una gran bendición. Es una forma de dar testimonio a otros de que Dios es amor y de que Dios existe, ¿no? Cuando llevamos un matrimonio, lo mejor que se pueda, con los problemas, pero sabiéndolos arreglar, y fortaleciéndonos unos a otros. No sé si hermana Elena tenga algún comentario, alguna pregunta. ¿Todo bien? Ok, bueno, quiero mandarle una gran felicitación a la hermana Marta Madrid, porque hoy es su cumpleaños. Sé que nos está viendo la hermana Marta, pues le mandamos un saludo muy, muy grande, un abrazo muy, muy fuerte. Y pues bueno,
Si alguna hermana de las que están conectadas tiene alguna duda, alguna pregunta, pues es el momento. Y vamos también a pasar a ver el video, este video que vamos a ver de una mujer cristiana también, que ella ayuda a muchísimos niños huérfanos. A mí me gusta mucho ver este tipo de historias. Me gustan mucho las películas también basadas en la vida real, porque inspira, ¿no? Y creo que deberíamos también enseñarle a nuestros hijos a ver ese tipo de películas que los inspire a hacer más, ¿no? Y hay muchas películas de misioneros, de predicadores, de gente que hizo mucho por otras personas. Entonces vamos a ver esta historia de esta mujer. La vamos a primero proyectar por Facebook y ya ahorita terminando la proyectamos aquí para verla. Entonces vamos a verla. ¿Qué tal? Vimos la historia de Rebeca, una mujer que tomó su problema en sus manos. Vimos cómo aconseja a Jacob con respecto a su primogenitura. Aconseja el liderazgo en su casa y de poner a sus hijos antes que a su esposo o antes que a Dios. También podemos ver al inicio de su matrimonio también cómo se sujeta a la voluntad de Dios y lo que Dios hace. Y haciendo una analogía con la vida de Rebeca, vamos a conocer la historia de una cristiana, Terry Musent. Ella nació el 2 de marzo de 1942. Tiene 72 años actualmente, de procedencia Pierre, Wisconsin, Estados Unidos. Ocupación, personalidad televisiva, autora y cantante. Títulos: Miss Appleton, 1972, Señorita Wisconsin, 1972, Miss America, 1973. Hijos, tiene 7, 2 suyos y 5 adoptados. Vamos a conocer algo de ella y bueno, podemos observar cómo en alguna parte de nuestra historia podemos equivocarnos, pero cuando nos sujetamos a Dios también podemos ver cómo obra. Vida personal. Musent y su esposo Andy Frieden tienen 7 hijos. El matrimonio es el segundo para cada uno. La pareja ha abogado fuertemente por la adopción y la mayoría de sus hijos provienen de entornos difíciles. Sus 3 niñas menores fueron adoptadas de Ucrania. Desde el mundo de la comunicación, Terry Musent es conocida como la presentadora estelar del 700 Club, uno de los programas cristianos más vistos del mundo, aunque muchos no saben que ella también es madre de 7 hijos y 5 de ellos adoptados. Inspirada en estos últimos, ella fundó Orphans Promise de CBN, un ministerio que se enfoca en ayudar a niños de distintas partes del mundo en situaciones de vulnerabilidad. Las personas todavía se me acercan y me dicen: me gustaría construir un orfanato, ¿podemos hacerlo a través de Orphans Promise? Y les decimos, pueden ayudarnos a levantar familias y ayudarnos con los niños, pero realmente no construimos orfanatos. A los orfanatos que ya existen, les ayudamos a cambiar cómo piensan y hacerles sentirse de ese modo, como una familia. Estas solo son vidas más visibles del rol que funge la mujer desde... Vida y carrera. Se desempeña como directora del Orphans Promise, una parte del CBN cuyo objetivo es ayudar a los huérfanos y niños vulnerables de todo el mundo a través de programas académicos, entrenamiento de habilidades para la vida, tutoría y colocación profesional, asistencia con comida y ropa, programas de salud, alojamiento y defensa de los huérfanos y la adopción. ¿Qué nos dice la Biblia en Isaías 1:18? Venid luego, dice Jehová, y estemos a cuenta. Si vuestros pecados fueren como la grana, como la nieve serán emblanquecidos. Si fueren rojos como el carmesí, vendrán a ser como blanca lana.